En Malvinas, causa central, siempre decimos que la historia del conflicto del Atlántico Sur la deben contar sus protagonistas. Y en esta oportunidad tenemos el honor de estar en comunicación con Jorge Berry, en 1982, soldado del Regimiento de Infantería 1, Patricios, integrante del Centro Veterano de Guerra de Ituzaingó y director de la Dirección Malvinas de Ituzaingó. Jorge, un verdadero honor. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, por suerte todo bien. Bueno, aprovechando, es un honor para mí porque la verdad que vi, como te comentaba antes, escuché muchas veces, más que verlo, y he estado presente en muchas ocasiones, en muchos programas, presenciándolo, o en Zoom, o en YouTube, siguiendo, bueno, muchas charlas que tienen, que organiza la Universidad de NUC, que la verdad que son excelentes y bueno, muy ilustrativas de todo lo que tiene que ver con Malvinas, no solamente con la guerra, ¿no? Y para mí es una fuente, digamos, una fuente de información fundamental. Digamos, es una Bueno, de las principales que tengo yo para lo que hago. un honor, Jorge. Jorge, y además después conocer un poco también lo que hacen en la dirección de Malvinas, el Centro de Veteranos de Guerra de Ituzaingó, pero vos tenés una historia que transcurrió en 1982, que es parte ya, tu historia es parte también del pueblo argentino, porque participaste de lo que fue la guerra en el Atlántico Sur. Vos eras soldado del Regimiento de Infantería 1. Empecemos por tu historia. ¿Cuándo te toca hacer el servicio militar obligatorio? ¿Cómo empieza ahí tu historia? Bueno, en ese momento yo vivía en la ciudad de Buenos Aires y me toca en el Regimiento 1 en el año 81, me incorporo. A principios del año 81 agarré. eh, Históricamente era la época en que estaba Viola de presidente, y viví esa transición de Viola a Galtieri. Eh, el regimiento era custodio del comandante en jefe, o sea que nosotros lo vivimos así de cerca, porque es muy, entre otras funciones, es ceremonial y participábamos de muchísimas actividades que tenía el jefe del ejército. Entonces vivimos toda esa transición previa en el año 81. En el año 82 ya quedaría un mes de servicio militar, viste que ya las épocas finales ya son muy relajadas, ya uno conoce bien su función, los horarios, Además, como soldado que antiguo ya o soldado viejo, como le decían ustedes, soldado ya viejo. empiezan a tener ciertas manias, ¿no? Claro, más que nada uno conoce, ya sabe qué va a pasar, todas las situaciones son conocidas, y si bien la unidad a la que yo pertenecía, además de hacer mucho ceremonial, cumplió otras funciones. Teníamos una función que era operacional. El regimiento salía con camiones a la calle en el año 81, por lo menos 2 veces por día, con 2 camiones y un IMO con soldados arriba, y daba vueltas. A mí me ha tocado muy pocas veces pararme, generalmente dentro de la capital, pero era una función que tenía el regimiento todavía en el año 81, donde, eh, entre comillas, no eran los primeros años de la dictadura, ¿no? Pero sin embargo eso se mantenía y era una función de la unidad, del regimiento, además de sus guardias, también su guardia en el comando en jefe del ejército, que hoy es el Estado Mayor. Y bueno, en esa dinámica nos movíamos, pero ya muy conocido, inclusive para esa época, cuando los soldados nuevos, clase 63, entraban en instrucción, era como que se disolvía el regimiento y quedaban grupos permanentes cumpliendo una misma función. Ya no rotaba nadie. Este, una sección de desfile, a mí me tocó participar en un asado que organizó Galtieri en La Pampa. Altieri Cumplía como 100 jefe del años ejército. y presidente. Ah, ya ahí era presidente de facto. En el año Ya en 82, el en 82. Ah, bien. febrero del 82. Es un asado que fue el equipo de la selección. Había una ciudad de La Pampa, ahora no me puedo acordar el nombre, que cumplía 100 años,
Bueno, en esa época también entonces Galtieri trataba de... Me acuerdo que había habido un episodio que él salió a caminar por la calle Santa Fe. Era algo medio extraño para lo que había pasado anteriormente, significativo por lo menos. Y este sábado también, como era no sé, muchísima gente había estado invitada. Y se inauguraba un cuerpo de ejército también, para la misma fecha. Y bueno, como fuimos con una sección de granaderos, recuerdo que viajamos juntos y a los pocos meses fue la recuperación de las Malvinas. Cuando nosotros volvimos, por cuestiones administrativas, quedamos fuera de todas las listas. Esa sección de desfile, prácticamente después fuimos todos a Malvinas de ese grupo, la mayoría. Y no teníamos una función específica, así que estuvimos más tranquilos que inclusive que todos los demás. O sea, teníamos menos funciones, se habían olvidado de nosotros, estábamos en La Pampa y cuando Claro. volvimos no teníamos dónde insertarnos. Y bueno, entramos igual en la dinámica del regimiento, pero más espaciado que los demás. Y Jorge, cuando llega el 2 de abril, vos seguías como soldado, todavía no te han dado la baja. Estaba de licencia, estaba en mi casa, lo viví en el barrio, digamos, como era esa época, ¿no? Sin celulares, o sea que no, Claro. sin canales, 600 canales de cable de noticias, lo viví con mi familia y con mis amigos, con el almacenero, con los comentarios, lo viví con la gente del barrio, y siendo yo soldado, ¿no? Que la gente me venía a preguntar a mí como si yo supiera más que ellos. Este, yo de alguna manera suponía que me iba a tocar ir. Yo me acuerdo que tenía una sensación Lo de que me iba a... presentías. Sí, 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 digo, seguro que nos va a tocar ir, seguro que me va a tocar estar ahí. Pero no sabía realmente qué pasaba, si el regimiento iba a viajar en ese momento, 2 de abril, no se sabía nada. Eh, sí que había, para todos fue un hecho entre sorpresivo y de celebración. Digamos, fue sorpresivo porque nadie lo esperaba Ujú. y de celebración porque todos habíamos aprendido que las Malvinas en Argentina y por alguna razón estaban ocupadas por alguien que no era argentino, ¿no? O sea, parecía una cuestión natural. Se explicaba así por lo menos en la primaria y parte de la secundaria era como algo natural, que sí, las Malvinas son argentinas, pero ahí viven ingleses, así se explicaba o se sobreentendía. Y Jorge, Y este 2 de abril es un viernes, vos te enterás estando de licencia de la recuperación de Malvinas en tu barrio y que volvés el lunes al regimiento, ¿cómo es ese proceso? yo no recuerdo si volví al día siguiente o el 3. Seguíamos en la dinámica de las guardias cuando nos tocaban. Yo igual que todos los días de lunes a viernes tenía que ir, a pesar de no tener una función. Este, y no recuerdo bien, unos días antes, bueno, alguien nos había dicho que por ahí viajábamos al sur, pero era mucho comentario, nada oficial. Inclusive de algunos superiores, bueno, que había una posibilidad de que viajáramos al sur, a cubrir otras unidades, era mucho rum rum. Nosotros habíamos estado acuartelados, ahora volviendo un poquito para atrás, por la manifestación de Paz, Pan y Trabajo, con una posibilidad de que nos podíamos haber salido a la calle, Ujú. que no salimos, estuvimos simplemente acuartelados, el día previo y ese día. Eh, y volvimos a quedar acuartelados también, previa a nuestra salida, yo no recuerdo, 3, 4 días antes. Pero tampoco teniendo bien en claro si íbamos a Malvinas o no. Eso se supo 1 o 2 días antes. De Antes todas maneras, de salir del regimiento, nosotros llegamos a Malvinas el 13 de abril a las 9 de la noche. un Eh, martes era el 13. creo que sí, no lo recuerdo. Me acuerdo de lo de las 9 de la noche y que viajamos una sola compañía. Se formó una compañía con integrantes de distintas compañías, no por alguna aptitud que tuviéramos en especial. mm, Creo que fue al azar, no lo sé. Pero se formó y había componentes que no nos conocíamos, no habíamos estado juntos, a pesar de compartir el cuartel, muchos no nos conocían. Esto, Jorge, para quien nos está escuchando aclararlo, decir componentes, es decir, los soldados y también los cuadros, es decir, suboficiales y oficiales, de repente se forman para ir a Malvinas y ustedes, muchos de ustedes no se conocían.
Claro, a mí me tocó con la mayoría del grupo de la sección donde me tocó eran conocidos, habían estado conmigo durante el año. Mi compañero de pozo era un compañero del año, o sea, en ese Mm. sentido yo creo que fue una ventaja para pasar ese tiempo. El, el- Mi suboficial directo, digamos, también era una persona que conocía, no el oficial, pero así estábamos más o menos todos, digamos. El grupo ese se fue conformando antes de salir. Y Jorge se conforma a este grupo para salir a Malvinas un martes, martes creo yo, porque siempre me acuerdo cuando mencionan el 13 lo mencionan como martes, muchos de tus compañeros. Quizás me esté equivocando, así Sí, que pido disculpas. Pero bueno, ustedes llegan un 13 de abril. Ahora, cuando se componen para ir a Malvinas, o sea, ese grupo, ¿les dicen vamos a Malvinas? sí, 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 yo pude avisar a mi casa, ¿O había ya un teléfono sabías? público. No. Sí, 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 que íbamos a Malvinas. Y les No, no, dieron, por no. ejemplo, la opción, si quieren alguno no ir. No, 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 no. No, no recuerdo, no recuerdo. Bien, Siempre, yo sí, para definir un poco ese momento, yo recuerdo estar acuartelado o había como, por ahí era el momento que estábamos todos, porque había gente que no, en la conversación había gente que no pudo viajar a Malvinas o no fue convocado, y tener una conversación entre nosotros, los soldados, de qué hacíamos, era esa situación. En una conversación tranquila que teníamos todos, era como que era lo nuestro, éramos soldados, había la posibilidad de una guerra y nos tocaba a nosotros. claro. Este, por ahí entre inocentemente y las ganas de participar, las ganas de, las ganas de vivir una aventura, digamos, entre comillas, digamos, de también querer estar, sin saber exactamente qué era lo que nos iba a pasar o qué íbamos a vivir. Y Jorge, cuando llegan ahí a Malvinas, recuerdo, estamos conversando con Jorge Berry en 1982, soldado del Regimiento de Infantería 1, Patricios. Jorge, llegan a Malvinas, 13 de abril. A partir de ese momento, ¿cuál es la función de ustedes? Nosotros también fue una situación particular porque cuando llegamos habremos estado una semana o 10 días formando parte del Regimiento 25. Nos integramos al Regimiento 25 o a la parte del Regimiento 25 que tenía la custodia del aeropuerto. Esto yo no recuerdo también exactamente 10 días, una semana. Claro. Pasamos a formar parte del Regimiento 6 y así fue hasta el final. Entiendo yo que reemplazamos y bueno, inclusive conversaciones que tenía hace poco con un suboficial del 6, nosotros terminamos reemplazando a la compañía del 6 que entra al combate en Dos Hermanas. A la Eh, compañía B. claro, nosotros ocupamos ese espacio en lo que se preveía iba a ser el dispositivo principal de defensa que era sobre la playa mirando hacia la Antártida, digamos, a espaldas de Puerto Argentino. En un lugar que se llama Elisa Cop, que esto también lo supe muchísimos Después, años claro. después. Bien, entonces ustedes tienen que reemplazar una compañía del 6 que además entra en combate ahí en Dos Hermanas. Y es decir, ustedes llegan a estar un tiempo en Puerto Argentino y después van a esta nueva posición con el En 6. realidad, estuvimos en unas casas tipo prefabricadas que había en la entrada de Puerto Argentino, Mm. viniendo desde el aeropuerto de aquella época, ¿no? Ese camino. Solamente íbamos ahí a dormir y ya íbamos al lugar donde prácticamente estuvimos hasta el final. Íbamos a buscar el lugar donde iban a estar nuestras posiciones, a trabajar en ese lugar durante el día y a la noche volvíamos a esa casa. Pero esto habrá pasado también algunos días. Después nos instalamos en ese lugar en carpas hasta que tuvimos las posiciones y después ya hubo algún cambio que hubo de dónde estaban las posiciones más atrás o más adelante. Estuvimos en el mismo lugar hasta el final. Jorge, 1 de mayo, 4:40 de la mañana, aviones Vulcán atacan primero el aeropuerto y cuando sale el sol, aviones Harrier empiezan a atacar distintos puntos de las islas y en el transcurso de la mañana empiezan los bombardeos navales. ¿Cómo fue ese día para el soldado Berry? Y ese día nos dimos cuenta que ya todas las conversaciones previas de que
era muy posible que se solucionara todo diplomáticamente, se terminara. Para mí abrió el día, yo no recuerdo si estaba de guardia en ese momento, no, pero abrió el día con aviones volando sobre mi cabeza y explosiones, porque nosotros estábamos en un punto que estábamos relativamente cerca del aeropuerto. Entonces vivimos eso a pleno. Y el cañoneo naval desde ese día fue constante hasta el final. O sea, fue siempre, porque también era una zona donde solían caer. Era toda una línea de playa que va desde el aeropuerto a los montes, donde estaba el regimiento 25, el 6 y más pegado a los montes estaba el 3. O sea, toda esa línea recibió bombardeo de cañoneo naval durante todas las noches hasta el 14 de junio. Y Jorge, vos mencionaste que con tu compañero que habías hecho el servicio, uno de tus compañeros que hiciste el servicio militar, te tocó estar en el pozo. ¿Cómo era la vida cotidiana de ustedes? ¿Cómo era el pozo de ustedes? ¿Dónde dormían? ¿Dónde hacían la guardia? ¿Cómo era ahí la vida cotidiana? Nosotros hacíamos guardia fuera del pozo. O sea, si bien teníamos un pozo que mm, nos dio la casualidad que lo pudimos hacer bastante cómodo, después, en un momento en que se inundan prácticamente todos los pozos de Malvinas, porque por lo menos por datos que yo he juntado durante años, hubo un día que se le inundó el pozo a todos y fue el mismo día que a nosotros. Llovió mucho y bueno, que no había, a pesar de la piedra y todo, pudimos hacer un pozo como en L, y cuando teníamos momentos para descansar, poder descansar cómodo, estar bastante cómodo. Eh, y hasta decorarlo, teníamos cosas colgadas. En algún momento pasó un oficial caminando que no sé de qué unidad era, y nosotros lo escuchamos, nos reíamos un poco, porque decía, ¿ves? Este es el pozo de un porteño, porque ya era un cambalache, había banderines colgados, pero bueno, lo habíamos hecho habitable para, para sobrellevar todo ese tiempo. La verdad que yo siempre, Claudio Leiter fue mi compañero, es mi compañero, ¿va? Hace mucho que no, pero todos sabemos que, qué bueno fue tenernos de compañeros, ¿no? Porque nos asistimos muchísimo sin darnos cuenta, eh, para poder sobrellevar, porque yo he tenido la oportunidad de ver gente que conocía desmejorarse mucho en esos días. Todos nos desmejoramos, bueno, pero había gente que lo había sufrido mucho más. O sea, casi como un abandono personal, este, no tener ganas de estar ahí, ¿no? Nadie tiene Claro. ganas de estar ahí, pero bueno, la idea era sobrellevarlo, más allá de todo. Y el tema de alimentación para el regimiento de ustedes o la unidad de ustedes, ¿cómo lo llevaban? Creo que igual que la mayoría que estábamos ahí, fuimos recibiendo cada vez menos alimentos a medida que avanzaba el conflicto. Más espaciado, o una vez al día, o cada vez más líquido. Este, lo sabíamos que estábamos comiendo poco, pero no era el tema, digamos. Creo que no, soñábamos con lo que íbamos a comer después, pero no era el tema. Estábamos claros que estábamos comiendo poco, pero todos sentimos el cansancio, la pérdida de kilos cuando terminó la guerra. O sea, nos dimos cuenta de cómo estábamos cuando terminó no en ese momento. Porque Jorge, creo que la manera que intentamos ir para adelante, poníamos, bueno, tenemos que salir de esto como sea. Eh, y así con las circunstancias como se nos presentaban. y dentro, siguiendo esta línea de lo que estás contando, digo, se empieza a formar un compañerismo muy fuerte por todo lo que vivían, el pozo, bueno, además el bombardeo constante, el tema de la alimentación. ¿Hay alguna anécdota de esas historias que a vos se te, se te venga a la memoria permanentemente? ¿O hay alguna historia que se destaque más por algo en particular? Yo recuerdo así dos muy personales, en algún momento de recibir una carta, ya avanzado, ya habían empezado los combates, y sentir que tenía ganas de llorar y no podía. Estaba solo en un momento, así como me daba cuenta de cosas que me estaban pasando a mí. Y en algún momento también, como nosotros hacíamos guardia fuera del pozo, detrás mío tenía un cañón de 105, un cañón de infantería.
que también había otros compañeros, algunos conocidos. Yo durante la noche, como no se ve nada a la noche, mucha niebla, me daba cuenta de que venían caminando a 1 metro y no lo veía. Entonces me imaginé que si me resguardaba, como el cañón tiene su mimetización, me acomodaba cerca del cañón, de ese cañón, que estaba a su vez con pilote, y yo me hacía guardia con la carpa al poncho, y yo me imaginaba que de lejos si alguien veía, veía una carpa, no veía una persona. Este, y una noche de estas de cañoneo, el cañoneo cae eh, bastante cerca de donde estaba yo. Y recuerdo solamente parar, o sea, una seguidilla de explosiones, 3 4 eh, y pararme e irme caminando lo más tranquilo al pozo, que estaría ahí 10 metros. Claudio, escuchame, empezó a bombardeo, pero era como algo natural, digamos. Recuerdo esos momentos como momentos en que yo me estaba pasando y me daba cuenta que me estaba pasando algo. Claro, claro. Estamos conversando con Jorge Berry, en 1982, soldado del Regimiento de Infantería 1, Patricios. Jorge, desembarcan los ingleses el 21 de mayo, vienen los combates de Darwin Pradera del Ganso, y después comienzan los combates finales por la capital de las Islas Malvinas. ¿Cómo lo vivías? Y había mucha tensión porque la mayoría nos pasaba a nosotros que ya queríamos que los ingleses vinieran cuando estábamos nosotros. O sea, la situación de la espera era demasiado. Yo recuerdo haber escuchado gritos de compañeros, ataquen acá, pidiendo por favor ellos, que pasara ahí la cosa. Y bueno, nosotros recibíamos, después conocí con el tiempo que el dispositivo donde nosotros entramos iba a ser el frente, el primer frente, pero como los ingleses terminaron entrando por otro lugar, la retaguardia nuestra terminó siendo el frente. Este, eh, Después, bueno, cuando los combates se daban en los montes, nosotros percibíamos eso porque lo teníamos a nuestra derecha y podíamos escuchar y ver. O en algún momento yo recuerdo tener un helicóptero argentino casi sobre nuestra cabeza, eh, disparando con un lanzacohete hacia los montes que no estaban cerca, pero se ve que el lanzacohete llegaba hasta ahí, entrando y como entrando y saliendo para no poder ser detectado. Eh, la situación, no recibíamos mucha información, sabíamos que estábamos en pleno lío y hasta algunas veces venía algún aviso, bueno, vayan preparándose porque por ahí un grupo tenía que salir. Esto era constante. Después nos enteramos que un grupo del regimiento, que eran soldados clase 63, viajó como apoyo directamente a London, y 2 hermanas. Ahí pierde la vida Claudio Bastida, que es el único muerto en Malvinas del Regimiento 1. Ellos llegan 2 días antes, directamente desde el continente, a combatir en pleno lío. Y bueno, y ahí nosotros estábamos hace un mes, y bueno, no, esas cosas que uno después pregunta por qué no nos tocó a nosotros, estábamos ahí. Ellos bajaron y los mandaron, era un grupo de clase 63 que recién había salido de la instrucción. Que llegan para los combates finales. Y Jorge, llega el 14 de junio. ¿Cómo te llega la noticia del cese de los combates? A nosotros nos avisaron, o por lo menos mi pozo, vinieron, me avisaron la noche anterior, que al día siguiente, pero yo no recuerdo si estoy hablando de 14 o 15, pues yo ahí nunca supe bien qué día era. Claro, claro. Y a lo que era muy posible que al amanecer tuviéramos que marchar a algún lugar a entregar las armas porque ya estaba todo decidido de que los combates no continuaban. Eh, y ahí hubo una mezcla de que como liberados, por un lado, de esa responsabilidad, y una sensación totalmente contraria, que era la sensación de haber perdido, de no haber podido cumplir o no haber podido mostrar todo lo que uno tenía. Había después lo vi porque esto pasó durante la noche,
ya de día cruzándome con otros compañeros y con gente de otras unidades, yendo ya para ser prisionero, esta sensación de, como era como una cosa fantasmal, digamos, todos, mucho silencio, una tensa calma, digamos, mucho silencio y nosotros estábamos en pleno campo y nos trasladamos por pleno campo hasta el aeropuerto que íbamos a quedar prisioneros, pero no saber qué pasaba, entendíamos que se habían terminado los combates, pero había mucha decepción propia, ¿no? Que creo que en todos. No podía decir bronca, era una sensación de, bueno, algo terminó, pero nos faltaba algo a cada uno en persona, como que sentíamos que nos faltaba haber dado algo más a nosotros. No hablo en este momento de la organización, de los jefes, sino de que nosotros nos quedó algo por dar. Y había una mezcla ahí entre todo eso. ¿Sentías eso, Jorge, que había faltado algo? Sí, sí, sí. Y yo en muchos años sentí eso, se lo decía mucho a los compañeros que tuve oportunidad de conocer durante toda la vida, durante estos 40 años más que nada, de que era como que siempre sentía una deuda con los que habían entrado en combate. Y también creo que es una sensación de muchos que por ahí no la pueden expresar, este, y, y que en muchos casos también ha sido causa de trauma, digamos, saber que haber estado ahí y no poder tomar una decisión personal. O sea, porque también uno dependía de jefes y órdenes, no entender. ese- Nosotros sabíamos que estaban pasando cosas, pero no sabíamos exactamente qué. Y sabíamos que había combate por los ruidos, por las luces, por los sobre de los aviones, pero no teníamos una dimensión total de lo que estaba pasando. Y Jorge, cuando es el momento de ser prisionero de guerra, ¿cómo fue ese primer contacto con los británicos? No, muy seco, no lo sabemos. Además, muchos habíamos perdido referencia de con quién estábamos, jefe, compañero, no sé. Era muy confuso. Sabíamos que íbamos a lugar, muchos rompimos nuestras armas para entregar las rotas, porque tampoco sabíamos qué pasaba después, o sea, qué pasaba en el momento siguiente. No entendíamos bien que sabíamos que estábamos prisioneros, nos veíamos que nos iban desarmando y teníamos como custodias ingleses armados. Todo el trato era, por eso digo, había una cosa, todo era muy serio, eh, nada formal, pero todo muy yo sentía eso, había una tensión ahí en el ambiente y como mucho, sí me acuerdo de como un silencio que no era lo normal. Y habiendo mucha gente moviéndose por un lado para otro, pero bueno, esa fue la sensación. Por lo menos hasta que llegamos al lugar que nosotros, por la actividad que tuvimos, pudimos conservar ropa. O sea, teníamos carpa, teníamos alguna ropa limpia, mantas, ese tipo de cosas, y había otros compañeros que venían de lugares donde habían estado en pleno combate, que por ahí tenían otros elementos, pero no tenían nada, y en el campo de prisioneros se armó como un intercambio de las cosas que les. Porque era una península el lugar donde nos pusieron prisioneros, una pequeña península que tenía una sola salida a pie, y ahí estaba el control de los ingleses. Dentro de la península, digamos, era como una gran villa, todo desordenado, la gente vagueando, perdidos, bueno, nos íbamos juntando por grupos de los más que más nos conocíamos. Y esperando alguna orden también, porque tampoco sabíamos, no Claro. teníamos referencia de dónde estaba nuestro jefe, que estaba todo muy confuso. Y Jorge, ¿cómo fue el retorno al continente? Eh, n- n- la noche, si no me equivoco, la noche que vuelve el Canberra, nosotros estábamos caminando de, del aeropuerto a Puerto Argentino. Íbamos caminando en una fila de uno, larguísima, y cada tanto teníamos un inglés controlando. En el medio de la noche se para la caminata, se para. Y quedamos ahí parados y amanece y estábamos ahí. Y claro, pasó tanto tiempo que se empezó a distender todo. Los soldados que iban en fila más o menos ordenados, unos andaban por un lado, otros por otro.
eh, 4 o 5 hablando con un inglés, todo así. Hubo un momento así medio extraño que duró varias horas, que sí, bueno, no sabía que estaba como libre ahí en el teníamos muy cerca la bahía eh, que de donde se accede a Puerto Argentino, al puerto mismo. No veíamos el puerto, pero estábamos en esa zona. Después se volvió a organizar y fuimos a parar a un galpón que también, además, en ese galpón escuchamos un partido de Argentina en el Mundial de España. No recuerdo qué partido, pero un partido se escuchaba de fondo. Y ahí aparecieron latas de dulce y pedazos gigantes, hormas de queso, este, que bueno, nosotros no habíamos visto, y bueno, todo el mundo terminó estropeado porque, claro, devorábamos todo mezclado. Todo el lugar era para dormir, comer, cagar, o sea, estábamos en un depósito. Tampoco sé cuánto tiempo estuvimos, un día y medio, dos, hasta que nosotros nos embarcan en el Norland. También creo que fue de mañana, viajamos a una bodega, aproximadamente un día, hace que muy poco yo pude ver llegamos a Madrid, era de mañana muy temprano. Este, También por eso tengo siempre me confuso los días del 14. Sé que pasó este partido de Argentina, sé que en el mío también pasó el Día del Padre, tengo esas referencias y nada más, porque también después el trayecto hasta llegar una vez a casa pasaron más días todavía. Y cómo fue ese regreso al regimiento o a tu casa? Y la bajada en Madrid, para mí, yo tengo un recuerdo muy lindo, o sea, había muchos marineros, soldados, haciendo una hilera en el puerto de Madrid, y medio abrazándonos, alentándonos. Nosotros íbamos a subir unos colectivos de línea que se habían preparado para la gente que venía en el Norland. Eh, Tengo esa imagen de los marineros, vestidos de marinero, creo que era de salida, de azul. Este, y después el colectivo, que yo iba sentado adelante y el tipo puso un tango y no me olvido. Del tango me olvidé, pero tengo esa imagen de un tango sonando y ver el puerto inmenso de Madrid, que para mí fue inmenso, y un sol espectacular. Y íbamos a la base SAR, me parece, que ahí hicimos un desayuno, estuvimos no mucho tiempo y ya hicimos un vuelo a Palomar y de ahí a Campo de Mayo, donde también estuvimos un tiempo. Que ahí nos pudimos bañar por primera vez después de muchísimo tiempo. En, en la escuela Lemos, si no me equivoco. ¿Y Este, pudiste en todo ese trayecto hacer algún contacto con tu familia? no, no. Sé que el regimiento más con la gente que tenía teléfono, porque bueno, en aquella época no todo el mundo tenía teléfono, era muy Claro. complicado un montón de cosas que hoy parecen tan comunes. Este, Manejaban bastante información que le podían indicar a la gente en qué estaba, en qué situación estábamos nosotros. Más o menos sé que pasó así. No, no que yo me haya podido comunicar. Creo que hasta que llegué a, no, hasta que los vi no me comuniqué, porque tampoco, hasta que ¿Y llegaron. cartas habías No, enviado a Malvinas? cartas sí, sí, Inclusive recibí, después, la que tuviste ganas de llorar y no pudiste era una carta a tu familia. claro. Ahora hablaban, volviste a esto, me acordé de, la situación era de que me contaban de que en un almuerzo que había, estaba mi familia más cercana, más otras familiares más, se habían parado en el comedor del departamento a cantar el himno, cosa que yo jamás había visto en mi casa. O sea, por ahí en otro, en un acto fuera, pero que hubiera pasado en casa, era como muy significativo de cuál era la situación acá. Y, y es una cosa que yo todavía tengo presente hoy porque siempre trato de ahondar en eso, porque como, está bien, yo peleé mucho para que se supiera la situación de los soldados a posguerra, ¿no? Pero después empecé a pensar que también hubo gente acá que vivió a su manera, no en combate, pero que atravesó la guerra. O sea, Es decir, una ese población. momento tuyo familiar te dio, vos en Malvinas te dio orgullo. Sí, por supuesto. Pero me daba la pauta de la situación. Me marcaba qué estaba pasando, porque era algo inusual, totalmente inusual.
que pasara eso, digamos. Yo tenía una tía que la tengo todavía por suerte y es maestra, o sea que por ahí tenía incorporado lo del himno en su vida, porque lo habrá cantado 1000 veces por año, pero no lo tenía visto en mi casa, que nosotros nos paráramos para cantar el himno en X determinada fecha en un almuerzo. Y era muy particular eso, haber visto a través de unas palabras ese momento. Y Jorge, ¿cómo fue ese reencuentro con la familia? Yo no pasa que nunca me acordaba que me lo cuenta un compañero mío que venía caminando. Había dos momentos. eh, Veníamos en un micro del regimiento, que era un micro que nos trasladaba a la banda, que era un micro un poco más grande que los de línea, como los de larga distancia. O sea que no, viste que no tienen ventana a tu altura, sino que está un poco más arriba. Y yo igual venía medio perdido ya desde que terminó los combates. El compañero que estaba al lado mío se acuerda que yo veo a mi familia que estaba ahí entre la gente que estaba esperando el regimiento y medio que me pongo a llorar o no sé qué. Golpeaba el vidrio, pero me lo recordó porque yo nunca me acordaba de eso. O sea, nunca lo había recordado. No lo recordaba, muchos años después me lo contó él y debe ser así. Lo tomé como que era verdad, digo. Sí, fue muy emocionante porque fueron varios, me fueron a buscar y el regimiento pudo, o sea, abrir las puertas para que, inclusive se sirvió como una merienda, no me acuerdo, estaba la familia, era también todo un lío. Nosotros teníamos ropa nueva que nos habían dado en la Lemo, teníamos una bolsa con ropa. Yo me acuerdo que dejé toda esa ropa vieja, bueno, la ropa que había usado allá, después me arrepentí toda la vida de no quedármela. Lo único que me había guardado era el rosario y la chapa de identificación. Después toda la ropa la dejé en el regimiento y no la retiré nunca. O sea, fui al regimiento, pero no a buscar la ropa. Pero sí, fue eh, muy emocionante y además tenía, bueno, como una continuación de, de- 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 de lo que había pasado durante la guerra en mi casa. Bueno, esta tía me comentaba, era una vecina además del barrio, así que me había guardado todos los diarios de la guerra. O sea, que yo estuve un tiempo en casa, que había estado en cama, y me puse a ver todo lo que se decía o que se mostraba. Bueno, ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso? bueno, yo lo pude vivir, la verdad, que con mi familia y algunos contactos que tenía con mi compañero de cosas que nos pasaba, que teníamos los dos los pies congelados, o sea, no, nos pasábamos datos y charlábamos sobre ese tema, habíamos intercambiado, bueno, él había visto un médico, yo otro. Lo que sucede es que nosotros, yo no me acuerdo en qué momento vuelvo al regimiento. Yo tuve un problema, había habido un hecho con un oficial de la unidad nuestra, que bueno, se había más que excedido con un compañero y yo había hecho una denuncia dentro del regimiento, en lo que era el centro de inteligencia, y había otros, porque la historia que yo contaba ellas la sabían. Sabía que había otra persona que había ido antes que yo a contar lo mismo. Y plantamos una denuncia ahí adentro de la unidad. Este, entonces, bueno, yo hasta julio no me devolvieron el documento, nunca supe si fue por eso, pero iba bastante seguido porque iba a visitar a compañeros que estaban en el hospital militar. Entonces siempre pasaba por el regimiento, preguntaba si estaba mi DNI y seguía para el hospital militar. O sea, iba a pasar un rato ahí o estaba con ellos. Y bueno, también esto, ver situaciones similares o más graves, verlas ahí en el hospital militar con otra gente que había estado conmigo en Malvinas, ¿no? Que por ahí no habían sido compañeros míos de unidad. Tomar un poco de conciencia de eso, digamos, que nosotros todos, nos pasan que los veteranos, todos no vimos toda la guerra. Entonces cuando nos toca hablar afuera, mucha gente piensa que uno vio todo, y uno vio lo que tuvo cerca o lo que Ujú. hasta donde alcanzaba la vista. No son muchos los soldados que se pudieron mover por varios lugares por su actividad. O sea, yo era soldado, era tirador, granadero, y estaba en mi posición y ahí estuve. Eh, no sé, ingenieros han podido visitar varios lugares de la isla que yo jamás conocí.
Claro. Y Jorge, con esa denuncia que hiciste, ¿qué pasó después? No, nunca supe. Sé que las personas que aparecían, medio que no pudieron, n- como si le hubiera esto por trascendido, no lo sé oficialmente, eh, no pudieron volver al regimiento o no les daban cabida en el regimiento. No es que no sé de una sanción de grado o alguna cosa así. O sea, al oficial este como que lo excluyen en lugar de por Sí, sí, trascendido, ¿no? sí, 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 sí. Sí, o sea, había pasado esto, había un soldado que lo habían metido en un pozo donde entraba él en cuclillas. Lo que pasa es que después el mismo soldado, bueno, cada uno ha vivido las cosas a su manera y con lo que traía de antes, supongo, tampoco es como una denuncia cualquiera, si la persona que le sucede tampoco continúa, es Claro. muy difícil apoyar de afuera. Como no pasó más nada, ahí quedó en esos testimonios que presentamos. No era por... A nosotros en la Lemos nos tomaron un testimonio de lo que habíamos visto en los días que estuvimos en Malvinas, este, pero eran más bien sobre el clima, sobre este, las armas, una situación general, no algo particular. Yo, por ejemplo, todos hablan de que nos dijeron que no se puede decir nada. Yo no tengo ese recuerdo, a mí nadie me dijo que no podía hablar de la guerra. No, o no lo recuerdo. O sea, yo no tengo claro que alguien me dijo, Claro. usted no puede hablar de nada, pero yo sé que hay compañeros, gente que yo conocí durante, me dicen, me lo aseguran que se lo han dicho, a mí jamás me pasó. O sea, para mí no pasó eso. Yo nunca me dijo nadie no puede hablar. Jorge, y esa década del 80, donde empieza la desmalvinización, que es muy cruenta para ustedes, ¿cómo la vivís vos? ¿Cómo fue tu reincorporación a la vida civil? Yo tuve alguna ventaja cuando te tocaba el servicio militar, en la misma ley que te convocaba y hacía obligatorio el cumplimiento del servicio, especificaba que a vos te tenían que, si estabas trabajando, te tenían que conservar el puesto de trabajo. La empresa donde trabajara, sea estatal o privada, te tenía que conservar el puesto de trabajo. Yo trabajaba en una imprenta bastante grande, ahí en donde yo vivía en Parque Patricios, y no solamente me conservaron el puesto, sino que durante todo el servicio militar me pagaban la mitad del sueldo. Este, yo venía trabajando de hacía tiempo, porque había dejado de estudiar, eh, y había vuelto a estudiar un año antes del servicio militar. Había vuelto a retomar. Es más, en el 80 estaba haciendo primer año. O sea, y ya me había anotado, como sabía que terminaba el servicio militar, ya me había anotado para empezar segundo año en otra escuela en San Telmo, que me quedaba cerca. Y cuando volví yo tenía, por ejemplo, el primer trimestre de segundo año lo tenía todo eximido. Sea, alguien sabía, mi tía, que era más, se ocupaba de ir a avisar mi situación, qué sé yo. Igual me llevé, me acuerdo, un montón de materias, porque tampoco cumplía muy bien con todas las cosas que pasaban, pero bueno, con el tiempo eh, pude pasar a tercer año inclusive. Y en el trabajo, bueno, no pude cumplir mucho, y fui cambiando de trabajo. Pasa que es muy difícil, a veces explicábamos hoy a los chicos y como que era más fácil conseguir trabajo, mm, no de dueño de algo, gerente de una empresa, pero se podía conseguir trabajo bastante rápido. Entonces yo no tenía mucha estabilidad en ningún trabajo. Y también y descubrir un poco llenando solicitudes y hablando con gente que trabajaba en las oficinas de personal, de que no convenía decir que uno era veterano. Era mejor, y yo lo aprendí tanto que pasaron los años y no hablaba del tema con mis compañeros de trabajo. Y si lo nombraba en algún momento por alguna causa determinada y no hablaba más. Me ha pasado, eh, compañeros míos de hace 20 años, no mucho, y que se enterarse muchos años después que yo era veterano de guerra, pero porque ya yo no tenía tanto, no era tan importante que lo ocultara, pero me había quedado incorporado el no hablar del tema si no era con veteranos o con amigos que me conocían de otra época.
pero podías hablar con alguien en, digo, primeros años que para ustedes eran muy señalados, fue muy cruento porque todo lo que vieron ustedes en los 80 y también en los 90, digamos, ¿podías hablar con alguien de Malvinas o te lo guardaste todo? Sí, sí. No, 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 tuve, por estas cuestiones que yo vi al principio y testimonios de otros compañeros y cosas que uno también tenía acceso leyendo diarios o revistas, un día me entero que había un veterano en Capital que en su casa estaba armando un centro de veteranos. Jorge Vázquez, que falleció, eh, ahí en la zona de Almagro, sería lo que era el Abasto, todavía existía en lo que eran las ruinas del mercado, ¿no? No había nada en ese momento ahí. Eh, Estaba el edificio solamente. Y bueno, ahí me empecé a acercar, empecé a tomar contacto con otros veteranos, a ver realidades similares y algunas peores, a ver que entender que había un trabajo para hacer ahí, porque había mucha necesidad. Eh, yo, Inclusive yo tengo recuerdos de gente que llamaba al departamento o en una oficina que tuvimos después para ofrecer cosas, prótesis, y no tener inclusive nosotros cómo canalizarlo. Por ahí en ese momento no había una persona que necesitara, había toda una falta de cosas, de asistencia para los veteranos que era muy difícil y la gente que nos nucleábamos también éramos jóvenes, así como fuimos jóvenes a la Claro. guerra, éramos jóvenes militantes de una causa que no seguía nadie, nosotros nada más la seguíamos. Que Este, además eran los primeros, por lo menos del siglo de ese, los primeros combatientes de una claro, guerra, claro, digamos. No, Argentina no habíamos tenido otra experiencia, tenemos que ir a la guerra de la Triple Alianza para, claro. esa No nefasta desde la guerra, guerra con digamos. el Paraguay no había habido nada Claro. similar. Y, siempre, bueno, hay cosas que uno tiene presente para señalar. Recuerdo haber ido, no me acuerdo con qué compañeros, a la escuela Pichón Rivier y los mismos estudiantes me decían, nosotros necesitamos hablar con ustedes porque no sabemos, ellos tampoco tenían una experiencia previa, ni cómo tratar el estrés postraumático que cualquier persona puede tener, no hace falta ir a una guerra para tener estrés postraumático, pero el de guerra es un tipo especial que vos tenés que dominar ciertas cosas, que acá no había, no la tenía nadie, o si la tenían estaba muy, muy escondido. Yo creo que me sirvió como compartir esos momentos, pensar para adelante cosas, eh, y darle forma a, a lo que habíamos hecho nosotros, porque nosotros estuvimos en una situación sin tener una conciencia plena de qué era lo que estábamos haciendo. Y no me ayudó a darle forma, que también esa situación que vivieron los veteranos, de, muchas veces se ejemplifica con el ocultamiento, tenía que ver mucho con que el veterano volvía, después de haber pasado todo lo que había pasado, y lo que tenía como explicación que había sido al pedo, o que había ido pedido por un coronel y general borracho. Entonces, claro, ¿cómo no se va a matar? ¿Cómo no iba a haber suicidio? O sea, yo pasé todo lo que pasé porque no tenía sentido. Nadie se quería hacer cargo. Por muchas razones que por ahí están justificadas. No, 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 también mucho tiempo los veteranos han culpado a la sociedad por llenar la plaza y después no hacerse cargo. Pero hay razones para todo, y a 40 años son entendibles, uno puede analizarlo tranquilo. O sea, también el veterano sintió eso, y esa imagen era muy fuerte. La gente llenó la plaza 2 veces, pero cuando terminó la guerra nadie se hacía cargo y el veterano no podía escapar. Era veterano, había pasado, aunque lo ocultara, en su cabeza era parte. Y era muy difícil procesar eso. Eh, y de a poco, porque tampoco la gente que se nucleaba en los centros no fue solo el de Capital, hubo en otras localidades de la provincia de Buenos Aires, hubo en el interior del país para la misma época, veteranos que se iban nucleando y entraban en contacto, todos con experiencias similares, con necesidades similares, y buscando un rumbo. Jorge, Este, ustedes hacen una movilización muy importante en 1984, un 2 de abril. ¿Participaste? sí, 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 me ¿Qué acuerdo. recuerdo tenés de esa gran movilización? Yo creo que yo tengo un recuerdo hermoso porque nosotros pasamos por Corrientes, no quiere decir desfilando porque en esa época era todo,
para nosotros tuvimos problemas por usar remeras, la camisa verde. La única, en ese momento los centros de veteranos, hoy vos ves, tienen sus escudos, sus remeras, sus camperas, con los símbolos, cada uno más lindo que el otro. Es su manera de identificarse, ¿no? En esa época no había eso, no teníamos, suerte que teníamos mucho trabajo y podíamos pagar un subte para llegar a donde íbamos, o para llevar eh, el anuncio de una movida y llevarla a la redacción del diario para que a ver si por favor salía en un cuadradito chiquito el otro día. Este, y toda la gente en Corrientes, desde el obelisco hasta el bajo, parada en la calle, de la zona aplaudiendo, abrazándose. Fue muy emocionante que años después, cuando yo ya pude también yo tener compañeros de militancia que habían sido de carrera militar, por ahí en el 84 era algo impensado, este, y ellos decirme, che, falta el desfile, y yo el desfile, para mí el desfile fue ese. O sea, para mí no me faltó el desfile. Mi desfile fue ese del 84. Lo retengo vivo, además por todo lo que pasó. Desgraciadamente no tuvo la repercusión que queríamos nosotros. Se magnificó otra cosa que no tenía que ver con lo que fuimos a hacer ese día, pero fue muy emocionante ese momento. Y hubo un reencuentro, un pequeño reencuentro, desgraciadamente también se rompió, porque creo que por ahí muchos veteranos pudimos ir avanzando en esta forma de por qué pasó lo que pasó y cuál es la razón, el fondo de esto. eh, y por ahí la población no pudo, por esta cuestión de que el tema no se podía tratar y todo quedaba minimizado en la ocurrencia de un general. Durante muchos O años. también cómo lo trataban a propósito los medios de comunicación, muchos políticos. El presidente de ese momento había dicho una barbaridad sobre Malvinas. Digo, había también una política de Estado muy desmalvinizadora. Sí, pero además, vos no sé si llegaste a ver, yo descubrí muchos años después un discurso de Alfonsín en Estela Maris, un 2 de abril, que no tenía nada que ver con lo que él expresaba para los medios, un público que realmente era re malvinero, muy malvinero ese discurso, no digo él, no sé, no lo Claro, sé, pero no se coincidía era la verdad que era, sí, sí, pero esto lo dijo, porque yo en ese momento la verdad que era mucho más joven y todo, y la verdad que tenía muchos reparos, por lo menos con la política hacia nosotros. O sea, ese año 84 también sale de la ley de veteranos, es votada por ambas cámaras por unanimidad, al año siguiente la reglamenta el mismo Alfonsín, pero nunca se pone en práctica. claro. Y es una ley prácticamente elaborada por veteranos que no pedía reparación en dinero, era trabajo, era vivienda, era posibilidad de estudio, o sea, era una cosa social, bien gremial. Este, lo que sí creo que yo entendí con los años que me parece que lo que más molestó que nosotros pedíamos que hubiera una convocatoria como la de la Colimba, que fuera algo a rajatabla, porque nosotros lo que entendíamos en ese momento que los compañeros no sabían cómo estaban. Entonces que había que obligarlos a venir a hacerse la revisación médica y psicológica para saber la gravedad. Claro, eso hubiera hecho una evaluación del estado general de los veteranos que Ujú. hubiera sido dilapidario. A nosotros nos hubiera beneficiado porque algo positivo hubiera salido ahí de ayuda, que no sucedió. Y esta mezcla de esto con la de decir, bueno, vos pasaste todo lo que pasaste por nada, es lo que medio produce la cantidad de suicidios de esos primeros años, desgraciadamente. O sea, esta falta de sentido, ¿no? Claro. Que por ahí hoy lo tenemos. Hoy podemos explicar más fácil, aunque por ahí los chicos siguen preguntando en la escuela por ahí las mismas cosas que nosotros nos preguntaban hace 40 años. Porque también todo tarda en dar sus pasos, ¿no? La educación también o sea, en los años esos 80 cuando nosotros íbamos a dar charlas, íbamos a las unidades básicas, o a los comités, o a las agrupaciones de izquierda, o a las agrupaciones gremiales. Esos eran los que nos convocaban para charlar sobre Malvinas, o sobre la guerra específicamente. Tampoco se hablaba en una dimensión más amplia que eso. Este, y desde hace 10 años más o menos, un poquito más aparte, el veterano va a las escuelas.
Entonces, bueno, ahí choca con los planes de estudio, que bueno, también yo he visto una transformación en eso, pero todo va a unos pasos más lentos. Claro. Eh, Estamos conversando con Jorge Berry en 1982, soldado del Regimiento de Infantería 1. Jorge, sos integrante del Centro Veterano de Guerra Ituzaingó y conducís la dirección de Malvinas de Ituzaingó. Contanos sobre ambos. Bueno, el centro, yo llegué muchos años después de que el centro estuviera formado. Yo llegué, me vine a vivir acá a Ituzaingó y tardé un tiempo largo en llegar al centro. Este, yo llegué aproximadamente hace 12 años. Eh, y bueno, el trabajo prácticamente, los otros que hicieron mucho a partir de, yo diría, hace 20 años empezó un desarrollo fuerte de los centros y para la época del gobierno de Néstor Kirchner medio que explota porque el veterano se puede mover, tiene otra dinámica. Entonces hay mucho más movimiento, mucho más crecimiento y se expone el veterano a la calle. Sale a la calle, está en su comunidad, se nota mucho en la provincia de Buenos Aires. No- el trabajo, si uno sigue el trabajo de centros, Lanús, Almirante Brown, ve que ellos tienen todos un trabajo de que tiene más de 10 años en su comunidad. Entonces esa permanencia, ese estar, insistir, el monumento, que la bandera, el 2 de abril, o sea, todo y machacando, machacando, llega un momento que estalló, este, hasta que eh, tienen una relevancia en su comunidad, sin llegar a tener un puesto político, la ascendencia está en otro lado. Eh, y yo me estaba hablando con mis compañeros, un veterano parado en una esquina con una remera de un centro veterano es un monumento, es casi un monumento, es una acción política. Sin decir nada, está parado ahí. Y hemos vivido procesos, porque los veteranos muchas veces se sorprenden. Hace pocos años, muchos veteranos son saludados de imprevisto, que viene alguien y dice gracias por lo que hiciste, cosas que se pensaba 30 años atrás. O sea, como una deuda y un reconocimiento. Yo ahora intento siempre ir al revés, digamos. A mí me pasó, yo tuve un episodio acá mi hijo más grande tiene 25, yo me acuerdo, estaba en primaria, creo que él, y lo voy a buscar a la casa de un compañerito, ya vivía acá en Ituzaingó, de noche, qué sé yo, apenas conocí a la mamá, hablo un cachito y digo, pero para, me dice, para que te quiere conocer, te quiero presentar a alguien, algo así. Viste, yo no sabía qué pasaba. Sale una señora más grande y me pega un abrazo, y claro, yo dije, esto falta. Esta mujer tenía este abrazo pendiente, 20 25 años, y al primero que agarraba lo iba a apretar. Y ahí me quedó muy marcado eso y entiendo que hay una deuda ahí, viste, algo a solucionar, a tejer, a unir, de que desgraciadamente mucha gente falleció por la lógica de la edad, que le quedó no pudo, tampoco pudo el ciudadano o el pueblo, si querés, sentirse que estaba haciendo ese abrazo. Pues también se le obligó a no hablar más del tema, la desmalvinización, a grandes rasgos. O sea, este tema no se toca, conviene no tocarlo, porque pues, quién sabe qué consecuencias puede traer, y la verdad que eh, yo creo que en aquellos años nosotros remarcamos qué cosas buenas habían pasado durante la guerra que convenía remontar, que convenía revivir. O sea, la solidaridad, la cuestión de Latinoamérica, dónde estábamos ubicados, quiénes eran los amigos, quiénes nos habían votado en contra durante la guerra. Había cosas para revivir que si vos tapás toda la guerra, eso te queda en la nebulosa otra vez. Y eso lo marcábamos, así nos llevábamos malas caras en muchos lugares, pero bueno, era lo que entendíamos nosotros que era, y por eso había mucha gente que pensaba así. Por eso también se pudo sostener. Por ahí no eran visibles, pero yo hoy, o en estos últimos años, noto, por ejemplo, historiadores o historiografistas, profesionales de la educación que se sienten más cómodos planteando sus posturas habiendo un veterano, se sienten como legitimados. O sea, un poco nos apoyamos uno en otro y está, para nosotros, para mí está muy bueno.
inclusive nosotros hemos tenido periodos donde este va a hablar de Malvinas, no, tengo que hablar yo que soy veterano, pero en realidad Claro. está bien. Desde su lado, el especialista en pesca del Atlántico Sur también puede hablar. O sea, pero hay que tomar, no es veterano, y conoce este tema que yo no lo conozco y nos podemos dar una mano mutuamente, porque tiene que ver. Bueno, ¿por qué vamos a hablar del Antártida? ¿Por qué un veterano habla del Antártida? Bueno, tiene que ver, y hoy lo vemos, nosotros también, los veteranos también. Por ahí hubo mucho así como mucha gente tenía miedo de hablar un veterano o la palabra veterano era la mejor o la única. No, no, desde tu lugar todos pueden hablar y eso es lo importante, que puedan expresar qué es lo que piensan sobre este tema. Malvinas tiene tantas derivaciones hoy que la verdad que es importante que podamos elaborarlo nosotros. ¿Qué Y es hay el una laburo cosa que hacen ahí en la dirección Malvinas, Jorge? claro, en la dirección nosotros tratamos de difundir las tareas que se hacen en Ituzaingó para malvinizar, que continuamos. Nosotros, por ejemplo, este año, por 40 años, estamos plantando árboles con una placa homenaje a los caídos. En algunos casos están determinados a personas en especial que eran de acá de Ituzaingó, y en muchos casos un genérico al veterano que falleció en Malvinas. La verdad que llevamos una cantidad de árboles y siempre convocamos, tratamos de hacerlo en lugares públicos eh, o en las escuelas donde estuvieron estos veteranos, dentro de escuelas, en espacios donde la gente pueda vivirlo y convocar grupos pequeños, pero del barrio, trabajar Claro. con la gente. Este, no hacer el gran acto político que también tratamos de ocupar esos espacios. Y, y este año, o ya desde el año pasado, con el Centro de Veteranos venimos trabajando mucho lo del mapa bicontinental, insistiendo y de alguna manera con acá una concejala del Frente para la Victoria y un grupo, el año pasado, la semana pasada se pudo lograr una ordenanza donde se va a poner en lugar de exhibición, o sea que se pueda ver al público en los espacios municipales el mapa bicontinental, que sea visible. Y se va a recomendar para todas las escuelas, los clubes que tengan su mapa y que estén en un lugar de visibilidad. Nosotros entendemos que hay una cuestión ahí con el tema de que no lo vemos, o sea, no podemos tomar dimensión de la importancia del mapa bicontinental porque no lo estamos viendo. Claro, claro. Y yo este año en las charlas de las escuelas me animé a preguntarle más que nada a la secundaria si los chicos, alguno de ellos tenía pensado desarrollar su actividad profesional en alguna cosa que estuviera relacionada con el mar y no encontré ninguno. Pero porque nos falta un montón para llegar a eso, tener esa conciencia de que más del 50% de nuestro Claro. espacio es agua. Claro que somos un país marítimo, lo tenemos que- Tenemos que ocupar ese lugar y por ahí también mucha gente dice, no, pero nos faltan barcos que tengan cañones para... Lo que nos falta es gente que ocupe ese lugar. Yo, además de los barcos para cuidar, hacer el patrullaje y controlar, pero nosotros necesitamos barcos que estén pescando, científicos que estén explorando, dar a conocer, el comercio exterior, recuperar la marina todo. mercante. Por supuesto. Mira, yo creo que cada vez que hay un acto en donde me sale, no me sale el En nombre, Ensenada, en Ensenada hay veteranos. en Hay Río veteranos. Santiago, está el astillero Río Santiago y Tandanor. Cada vez que hay un acto importante, hay veteranos. Porque también ellos saben de la importancia. Ujú. Pudieron tomar, muchos pudimos tomar dimensión de eso. Y que es importante apoyar eso. Desde nuestro lugar, con nuestra remera, por ahí no tenemos todo el conocimiento. Y por eso es importante la gente que conoce. Gracias a Dios, una de las pocas cosas buenas que tuvo la pandemia, eh, pude conocer mucha gente que vive en otros lugares que tienen muchos conocimientos. Bueno, el tema del río Paraná, por qué es importante el desarrollo ese, cuidar todo eso, crecer. No, no pasa solamente por llenarlo de armas y radares, sino ocupar los lugares con trabajo. Estamos en un país que tiene falta de trabajo, en un país donde hay falta de alimentación, que hay un espacio es nuestro, ni siquiera hay lugares donde no tenemos conflicto con ningún país y no podemos explotarlo.
Y eso son causas que nosotros podemos apoyar y con toda legitimidad. O sea, no estamos Muy, fuera de... muy importante esto que remarca Jorge, muy importante. Jorge, lo último, ¿qué es Malvinas para Jorge Berry? Y para mí, bueno, yo si tuviera tenido Malvinas no sé qué hubiera pasado. Este, no sé qué hubiera hecho, digamos. Eh, Me dio una razón y todavía hoy me sigue motivando. Yo en algún momento estuve apartado de la militancia sin dejar de seguir el tema y siempre estuve siguiendo el tema. Y cuando volví a militar el tema de Malvinas, me encontré con un abanico, porque yo también pensaba que nos habíamos convertido en una foto en blanco y negro y también eso era peligroso. O sea, que parecía la guerra como una cosa ahí estancada. Y la verdad que hay todo un espacio, tanto para atrás, redescubrir dónde empezó la causa, más allá de la cuestión diplomática, que sí tiene sus hitos, la causa también tiene hitos y todavía hay gente que está investigando, profesionales que están investigando, tratando de dilucidar cuál es el hito más importante, si el viaje de los cóndores o la nota de Hernández, pero bueno, de algún lado viene y ahí están las razones del porqué del 82, más allá del gobierno, que es un gobierno ilegal, pero hay algo que llenó la plaza que no es Galtieri, o hay algo que llenó dos plazas y no es Galtieri. O sea, hay una cosa, y esa es la causa, y hay que terminar de darle forma a eso para ver quiénes fueron los que se ocuparon del tema, realmente, en qué momento se hicieron las leyes o las ordenanzas que mantuvieron vivo ese tema. Y bueno, y lo posterior, lo que estamos hablando ahora, si Malvinas fue tan importante para que los ingleses viajaran 14.000 kilómetros, bajaran todas sus armas, buscaran a todos sus aliados y no irse a ese lugar y no irse ahora y ni tener pensado irse, parece. Hay algo importante y también es importante para nosotros, seguramente. Ese es un lugar importante. Llegará el momento, pero lo vamos a ocupar yo creo que con trabajo y con conocimiento nosotros vamos a ocupar ese lugar. No solamente en Malvinas, todo el Atlántico y la Antártida. Nosotros necesitamos trabajar, Argentina necesita trabajar eso, trabajar, tenemos que hacer sacrificio enorme, personalmente yo se lo planteé, se me ríen algunos compañeros, y nosotros tenemos que hacer una alianza táctica con Chile, ¿viste? Pensando que nosotros Y somos sí. enemigos históricos, y ellos deben pensar lo mismo, pero también debe haber gente que debe pensar, nosotros necesitamos una alianza táctica porque hay un lugar que lo van a ocupar otros, ni nosotros ni ellos. Y si ves el mapa, los dos países que tenemos jurisdicción, digamos, familiaridad con ese área somos nosotros. No nos queda otro que ser amigos. Por lo menos para eso. Después nos estaremos peleando por otras cosas, pero necesitamos una alianza táctica. No, y además ahí los ingleses operan muy bien en esa división entre Argentina y Chile. Eso me lo pasó una vez un combatiente de Malvinas de Lanús, que en el museo que está en las Islas Malvinas, cuando se entra, lo primero que dicen, próximo paso es la Antártida, y esa Antártida es la Antártida de Argentina y Chile, y van por eso. Claro, Entonces, si nosotros nos seguimos peleando con Chile, el que se beneficia es el enemigo que está del otro lado. Entonces hay que tomar esa conciencia de ambos lados. Y vos sabés, Jorge, que un argentino me decía que en la Patagonia chilena no hay tanta en contra de Argentina, no me salía la palabra. sí, 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 Al sí. contrario, que hay mucha hermandad. Y bueno, entonces por algo será que el pueblo ahí, de ese sector de Chile, no es tan argentino, no está tanto en contra de nosotros. Y nosotros en nuestro imaginario lo pensamos de esa manera. Hay una enemistad incentivada prácticamente de la época de San Martín y O'Higgins. Ujú. O sea, fabulaciones de un lado y del otro para sabotear Totalmente, esa posible amistad. Es posible totalmente. trabajar en común, trabajar en intereses comunes. Muy importante todo lo que te está haciendo referencia sobre la educación. Esto final, Jorge, es fundamental a trabajar, a pensarnos, a desarrollar. Lo digo porque yo también en un momento fui muy cabeza de termo con esto, hasta que alguien me sentó y me empezó a explicar todo esto que estamos hablando y, bueno, che, sí, lo tengo que pensar de otra manera porque en realidad mi enemigo es el por el que combatieron mis héroes de Malvina. Entonces, enfocar ahí es muy importante. Jorge, quiero agradecerte por todo este tiempo
que nos brindaste, pero en especial y de corazón agradecerte lo que hicieron en 1982. Ustedes, los soldados conscriptos, eran el pueblo argentino en armas defendiendo a la patria de una nueva invasión del Imperio Británico, y ustedes, los soldados, llevaron, y muchos oficiales, suboficiales también, pero quiero hacer referencia a los soldados, llevaron la bandera argentina en lo más alto, y nos defendieron de una manera que nos llenaron de orgullo, pero no solo en las Islas Malvinas, sino que también lo que hicieron después, el laburo que vienen haciendo post Malvinas, eh, para ayudarse entre ustedes como comunidad de combatientes de Malvinas, y pensando en el otro, pero no solo en el combatiente, sino también en todo el pueblo argentino. Así que ustedes son un ejemplo en todo, y agradecerte por este rato para Malvinas, causa central, pero en especial Jorge, por lo que hicieron en 1982. Bueno, muchas gracias y bueno, no voy a cansar de decirlo, de felicitarlos del laburo del observatorio, de la universidad, desde Cardoso para acá, toda la gente que ha trabajado ahí, la verdad que es fantástico y muy relacionado con lo nuestro y con lo que queremos significar nosotros y seguir aportando y seguir rescatando para volver a repetir porque realmente son cosas muy importantes. Muchísimas gracias. Jorge Berry, ex soldado del Regimiento de Infantería 1, Patricios, integrante del Centro Veterano de Guerra de Ituizangó, director de la Dirección Malvinas de Ituizangó, pasó por Malvinas Causa Central.